Hay una especie de arquitectura invisible que sostiene casi todo nuestro mundo digital. No, no es la última app de moda, sino algo mucho más profundo. Es como el ADN de la tecnología moderna. Una idea que nació hace más de 50 años y que sin que muchos lo sepan, está interactuando con nosotros ahora mismo. Exacto. Miren, si están viendo esto en un smartphone, si alguna vez abrieron una terminal en una Mac o si simplemente entraron a una página web hoy, ya tocaron el legado de esta creación. Es esa base, esa estructura invisible sobre la que construimos casi todo lo que hoy damos por sentado. Bueno, su nombre es Unix. Y lo más increíble de toda esta historia es que no nació de un gran plan corporativo, ni de una estrategia de mercado. Nació del fracaso, de un poquito de rebelión y sobre todo del simple deseo de un programador de poder correr un juego. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Hay que viajar un poco en el tiempo, a finales de los años 60. En esa época, los gigantes, pensemos en Bell Labs, General Electric, el MIT, estaban todos juntos construyendo lo que creían que sería el santo grial de la computación, un proyecto llamado Multics. La idea detrás de Multics era, súper ambiciosa. Querían crear un sistema operativo tan grande y potente como una central eléctrica. Pero la cosa se salió de control. Se convirtió en un monstruo, un sistema tan pesado, tan complejo que era casi inmanejable. Para 1969, Bell Labs tiró la toalla, retiró los fondos y dejó a sus mejores programadores, gente como Ken Thompson y Dennis Ritchie, sin proyecto. Y es justo aquí donde la historia da un giro espectacular. La gerencia dijo se acabó, no hay más presupuesto para sistemas operativos. Pero a Ken Thompson, francamente, le importaba poco y nada el gran plan corporativo. Él tenía un juego que había creado, Space Travel, que simulaba el movimiento de los planetas. Y lo único que necesitaba era una máquina donde poder correrlo. Thompson se encontró por ahí una vieja computadora, una PDP-7. Que nadie usaba, una máquina con menos potencia que una cafetera inteligente de las de hoy. Y en solo un mes, él solo, escribió un sistema operativo completo desde cero. Su colega Brian Carnigan, al verlo, lo bautizó en broma Unix, con CS al final, como una burla a ese coloso que fue Multics. Poco después, el nombre cambió a Unix, y bueno, el resto es historia. Y esto nos lleva al corazón de la revolución de Unix. Porque no fue solo el código, fue la idea que había detrás. Unix introdujo un concepto que, para quienes trabajan en desarrollo hoy en día, sigue siendo casi una religión, la filosofía Unix. A ver, mientras Multics intentaba hacer este programa gigante, monolítico, que hacía absolutamente todo, la gente de Unix dijo, no, para nada. La idea era radicalmente opuesta. Crear programas pequeños, muy especializados. Cada uno haría una sola tarea, una sola cosa, pero la haría a la perfección. Esta imagen lo explica perfecto. A la izquierda vemos el caos de un sistema que trata de hacerlo todo a la vez. A la derecha, la elegancia de tener pequeñas herramientas que se pueden combinar para crear tareas complejas. Era como construir con piezas de Lego en lugar de, no sé, intentar tallar todo desde un solo bloque gigante de mármol. Y la pieza clave, el pegamento que unía todos esos bloques de Lego, era esta, la tubería, o como se le conoce, el pipe. Ese símbolo de la barra vertical es, de verdad, una de las invenciones más brillantes de la historia del software. Permite que la salida de un programa se convierta así, al instante, en la entrada de otro. Por ejemplo, se podía tomar la lista de archivos, entubarla a un programa que los ordena y de ahí a otro que los imprime. 3 herramientas simples, una tarea compleja. Pura elegancia. Para 1972, Unix ya era una maravilla de diseño, súper ágil. Pero tenía un talón de Aquiles, una debilidad que podía ser fatal. Estaba encadenado al hardware específico para el que había sido creado. Estaba escrito en lenguaje ensamblador. O sea, eran instrucciones directas para un tipo de procesador muy específico. Se decía que estaba atado al metal. El software y la máquina eran una sola cosa, inseparables. Si querían llevarlo a una nueva computadora, había que reescribirlo casi por completo. Era un callejón sin salida. Entonces Dennis Ritchie hizo algo que fue literalmente un terremoto para toda la industria. Para resolver este problema de Unix, no adaptó algo que ya existía, no. Inventó un lenguaje de programación completamente nuevo. Y lo llamó, así de simple, C. Con C en sus manos, el equipo reescribió el 90% de Unix. Y de repente, por primera vez en la historia, un sistema operativo era portable. Ya no importaba si la máquina era de IBM, de Desk o de quien fuera.
Solo se necesitaba escribir una especie de traductor, lo que llamamos un compilador de C para ese hardware, y listo. El sistema operativo entero podía correr casi sin cambios. Con esto acababa de nacer el concepto de software moderno como lo conocemos hoy. Y fue precisamente esa portabilidad la que le dio a Unix el pasaporte para esparcir su ADN por todo el panorama tecnológico. El impacto que vemos hoy es inmenso y, como decíamos, casi siempre invisible. Su influencia la vemos sobre todo en 3 áreas gigantes que definen nuestro mundo actual: el movimiento de código abierto, el increíble resurgimiento de Apple y, por supuesto, la propia Internet. Pensemos en esto un segundo. Sin Unix, no tendríamos Linux, que es el motor de casi toda la nube. Cuando Steve Jobs regresó a Apple para salvarla, ¿qué trajo consigo? Pues trajo Next Step, el sistema operativo de su otra compañía, que era básicamente Unix con una interfaz espectacular. Ese es el corazón de macOS y de iOS hoy. Incluso un teléfono Android corre sobre un kernel de Linux. El linaje es directo, innegable. Al final, creo que esta es la idea que mejor lo resume todo. Unix no es la fachada brillante y bonita del edificio, es la estructura de hormigón armado que evita que todo se venga abajo. No es sexy para nada, pero es absolutamente indispensable. Y todo esto nos deja con una pregunta, ¿no? La épica de Unix nos enseña que las revoluciones más grandes, las que de verdad cambian el mundo, a menudo nacen de un regreso a lo simple, de una rebelión contra lo que es innecesariamente complejo. La pregunta es, ¿dónde estará la próxima gran idea simple esperando a ser descubierta?